27 años se levantó la huelga de hambre del Comité Eureka, que ha exigido desde ese momento la presentación con vida de los desaparecidos de México. 557 desaparecidos que quieren ver la luz. 557 desaparecidos. Yo le preguntaría a cada uno de los presidentes, si a ellos les desaparecieran un ser querido, ¿qué harían ellos? Esa es mi pregunta. En nuestra casa siempre había esa libertad y se hablaba con nosotros de todos los temas y se hablaba mucho de defender la democracia, de luchar contra la injusticia. Uno de los primeros hechos contundentes fue el 2 de octubre de 1968. ¿Qué pasó ese 2 de octubre? Bueno, el 2 de octubre era la culminación de una serie de movimientos que se habían estado dando en la Ciudad de México, sobre todo por la libertad de los presos políticos, por las derogaciones de algunos artículos con los cuales no estaban de acuerdo la población básicamente estudiantil y obrera de este país. Y al gobierno se le ocurre reprimir esa manifestación. Era una manifestación totalmente pacífica, una multitud inerme que marchaba por las calles de la ciudad y es totalmente reprimida. El 10 de junio de 1971 vuelve a darse otra terrible masacre. El ambiente se manifiesta muy candente, los granaderos empiezan a desalojar, los compas manifestantes no dan paso atrás. En esos momentos se escucha un tropel, como si corrieran 10,000 caballos, con herraduras y en pavimento, y tras de esto algunos disparos. Corría hacia la puerta, también corrían muchos jóvenes. Se intensifica la carrera y también los balazos, ahora se escuchan disparos de diversos calibres. Por un momento, de manera ingenua, he pensado, se trata de gases lacrimógenos. Se escuchan ruidos, gritos desesperados y las carreras continúan. Cúbrete con el carro o te dan en la mano. Tírate a la banqueta que te van a chingar. Abran, por favor, nos van a matar. Dios mío, ¿qué está pasando? Los están matando, los están matando. De vez en cuando se escuchan los silbidos de las balas asesinas y se oye también la sirena de algunas cruces. Parece que se ha consumado otro Tlatelolco, o sea, un 2 de noviembre mexicano. Yo creo que estos dos acontecimientos, o sea, resumidos así muy brevemente, pero fueron contundentes para impactarnos. También a nivel internacional se estaban dando otros movimientos. En Latinoamérica pues estaban las dictaduras, los pueblos estaban cansados y empezaron a luchar por medio de la guerra de guerrilla. Mi hermano y yo, pues desde niños compartimos siempre el cuarto. Entonces pues éramos bastante unidos. Pues yo siempre lo recuerdo como cariñoso, y siempre me cuidaba mucho. Ya al llegar a cierta edad, o sea, ya en la que pues los dos éramos jóvenes, estábamos muy serios, pues nos acompañábamos juntos a esas manifestaciones, a esas marchas. En los años 70, todos los universitarios, pues nos preocupaban mucho los problemas sociales de este país. Él acababa de salir a una cosa de él, un paseo personal, y dijo que no se tardaría mucho, que regresaría pronto. Y no llegó, al contrario, llegó la policía, andaban buscándolo, y desde esa noche, que fue el 25 de noviembre de 1973, ya no pudo regresar a la casa. Desde ahí empezaron a ligar a mi hermano con grupos armados. A principios de abril del 74 sucede otro asalto, no recuerdo exactamente a qué. El caso es que ahí relacionaban también a mi hermano. Y mi padre se encontraba pues consultando en su consultorio, como era habitual en él. Lo sacaron de su consultorio, lo torturaron, le quebraron la columna vertebral para que les dijera dónde estaba mi hijo. Apenas si podía hablar, la voz se le quebraba porque lo habían estado sumergiendo su cabeza en un tambo que tenían ahí lleno de agua para revelar
fotografías, entonces se le había irritado demasiado la garganta, el esfuerzo que hacía él por la desesperación al sentir la asfixia, de levantarse hacía que se apalancaran sobre él varios agentes de ahí de la judicial, varios judiciales, y fue donde le fracturaron la vértebra. Entonces eso fue terrible, fueron, pues si yo recuerdo, fueron más de 2 días los que estuvo ahí en la judicial. Para ese entonces ya estábamos nosotros amparados porque era demasiada pues el temor que teníamos de que nos fueran a detener a nosotros también. A nosotros habíamos sabido que a otras familias, a otras personas de supuestos guerrilleros se los habían llevado y los habían torturado, pero sin embargo, aún con el amparo se lo llevan, y lo empiezan a torturar nada más por ser el padre de un supuesto guerrillero y porque querían que les dijeran dónde estaba mi hermano. Recurrimos a un juez que era paciente de mi papá en aquel entonces. Entonces le explicamos la situación y él dice, bueno, yo voy. Toca la buena suerte que donde entra él, ve que lo llevan a mi papá, hecho un guiñapo, ¿verdad? Lo llevan entre 2 agentes. Entonces dijo, ese es el doctor Piedra, yo vengo por él, traigo este amparo, y como iba la prensa ya no pudieron negar nada y lo pudo sacar de ahí. Y entonces, pues él habló al hospital preguntando cómo estaba su padre, porque leyó en el periódico que estaba grave, que había sido herido, y habló al hospital haciéndose pasar por un sobrino. Ya me tranquilicé, pensé que estaba bien, que no le había pasado nada a él, y seguimos comunicándonos con cierta periodicidad. Llamaba a la casa y decía, está equivocado, preguntaba por alguien, ay, dispense, no era donde quería hablar. Hablaba muy poquito, un ratitito nada más, para que yo me enterara de que él estaba, pues de que él estaba bien, de que no lo habían detenido. La última vez que habló fue precisamente el 18 de abril de 1975 al atardecer, y al poco tiempo, el 30 de abril, al leer el periódico en la mañana, venía a grandes titulares, cae piedra y barra, y venía una narración muy pequeña de cómo había sido detenido. Lo toman por sorpresa, uno de ellos le tapa la boca para que no grite, se empieza a defender a patadas y a mordidas, y a uno de ellos le arrancó una falange del dedo meñique, pero lo logran someter puesto que lo golpean con las cachas de las metralletas y pues eran muchos, lo someten y se lo llevan y lo suben en avioneta, luego eso lo supimos también, y bueno, primero se lo llevaron a un rancho aquí, ¿sí? A un rancho, creo que estaba en Higueras, ahí se lo entregan a Nazararo, que en aquel entonces era el jefe del grupo paramilitar llamado Brigada Blanca, y lo trasladan en avión a la Ciudad de México, y luego pues ahí lo tienen primero en Santa Marta, Catitla, y luego lo trasladan a los sótanos del campo militar número 1. Y noté que la vigilancia en mi casa había cesado, porque nos tenían vigilados en una esquina, en otra, todos los vecinos me decían, por allá hay unos hombres que te están viendo con binoculares. Venían los vendedores, gente, y me decía, oiga señora, allá están unos señores con metralleta en un carro y voltean mucho para acá. Entonces noté de repente que la vigilancia cesó, y eso se debió a que habían detenido a mi hijo. Yo inmediatamente acudí, repito, a la Procuraduría del Estado de Nuevo León, no nos hicieron caso, a hablar con el gobernador, que era entonces Pedro G. Zorrilla Martínez, y me dijo de una manera muy grosera, era doctor en Derecho y caray, ni parecía, porque estaba ya convirtiéndose en su juzgador. Me dijo, oiga señora, su hijo no es una blanca palomita, así es de que ¿qué busca? ¿Qué quiere? Una forma muy grosera. Estaba él ya juzgando a mi hijo y justificando cualquier cosa que pudiera hacérsele a mi hijo, cuando estaba totalmente contrapuesto a todo mandato legal. Y él dijo que había policías ilegales pero necesarias. Yo no sabía que la ilegalidad se necesitara,
para hacer cumplir la ley, y le dieron carta blanca a las policías ilegales, anticonstitucionales, como la Dirección Federal de Seguridad, la Brigada Blanca, en Monterrey a un grupo que les decían los chaquetas cafés, que mataron a Carlos Rentería Rodríguez a balazos, horriblemente acribillado, le dieron muerte con 27 balazos en su cuerpo. Era uno de los compañeros de mi hijo. No había justicia, o sea, por eso se le llamaba la guerra sucia. La guerra sucia. ¿Por qué la guerra sucia? Porque era una guerra muy desigual, donde ellos tenían todo a su disposición y se llevaban de encuentro a todo mundo, o sea, no nada más a los supuestos guerrilleros, sino a la familia, a los amigos, a los allegados. El cambio fue así, pues más o menos brusco, porque pues la familia se tuvo que dividir, porque mamá se fue para México, pues nos turnábamos para ir con ella. Sí fue una época difícil, porque casi vivíamos un estado de este sitio, porque nos seguía la policía para todos lados, a cada uno de nosotros. Y yo vine aquí al Distrito Federal en mayo de 1975, a menos de un mes del secuestro de mi hijo en Monterrey. Este fue uno de los primeros caminos que recorrí en busca de justicia, ya que la Procuraduría General de la República no atendía las denuncias, ni la del Estado de Nuevo León, menos allá. Me aventaron, como quien dice, y no me hicieron caso. Entonces, repito, es el camino que recorrí, dolorosísimo camino, en la mañana, en la tarde y en la noche, para que me recibiera cualquier abogado con un discurso demagógico, plagado de mentira, de engaño, aduciendo ignorancia de lo que había pasado, cuando ellos sabían perfectamente que se trataba de un secuestro oficial, que había sido igual que muchísimos secuestros que se habían dado en el estado de Guerrero y en otros estados del país. Me dieron el trato que le daban a todas las demás personas que ya venían por aquí, y fue, repito, muy doloroso, y hace más de 30 años que sigo exigiendo justicia. Entraña la que nos muere a todos ellos, el hijo que les arrancaron, el hermano que nos han quitado de ese hogar. Nuestros hogares están mutilados. A lo largo de este año hemos visto desfilar presidentes, demagogos, hipócritas, que juegan con el dolor y el sufrimiento del pueblo. Me decían que habían venido unas mujeres de Guerrero y que habían entrado a Los Pinos a fuerza a hablar con Echeverría. Leía desplegados y por ahí me encontraba yo nombres de mujeres que exigían al gobierno la presentación de sus familiares. Entonces, en Monterrey había un grupo muy numeroso de presos políticos en el penal de Topo Chico, y ahí a unos de ellos les nació la idea de hacer un comité pro defensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados. Y a mí me tocó, yo me apunté para ser yo la que buscara a los familiares de los desaparecidos en otros lugares. Y busqué a Celia Piedra por el apellido de ella, Piedra, como mi esposo. Busqué a la madre y al padre de estos muchachos que cayeron en Madera, Chihuahua, muertos, de los Gamis García. Y tenían un hijo desaparecido que está en uno de los carteles, y entonces yo ya traía la foto de él en el cartel. Entonces los busqué, di con ellos y los invité a todos a ir a Monterrey para formar el comité.
Cuando me vine a México ya con el comité formado, antes ya había estado aquí 2 años, pero como me vine a México con el comité formado, que lo formamos el 77, entonces aparecimos en periódicos, en revistas, en publicaciones, y la gente que leía me buscaba y se fueron acercando poco a poco de muchos otros estados, de Jalisco, de Sinaloa, de Oaxaca, de Guerrero, ya estaban todas involucradas. Entonces, pues ese fue el origen, el inicio de la lucha conjunta de todas las doñas. Voy a contarles la historia de unas mujeres valientes que hace 30 años exigen justicia a los presidentes. Tiempos de tristes memorias fueron los años 70, crueles, violentas torturas formaron la guerra sucia. El crimen y la represión llegaron sin condición, llevándose a padres y hermanos hacia una oculta prisión. Desde entonces esas madres, hijas, esposas y hermanas viven para preguntarles dónde están sus familiares. Era muy joven, tenía 19 años cuando lo conocí a él. Un día fue a visitar a mi papá, Lucio Cabañas. Lo fue a buscar. Él era joven también, Lucio. Era muy amigo de mi esposo, pero yo no lo conocía a él. Y ya salí yo y le dije que no estaba mi papá, que llegaba ahí en la tarde porque andaba en la huerta. A otro día fue Jacob a preguntar por mi papá y le dije yo que no estaba. Dice, no, es que me mandó Lucio a verlo. Y le dije yo, no, pues sí, vino, pero no estaba. Para esto había un juego de fútbol en el campo deportivo, y él iba para allá y yo también. Íbamos, y ya nos juntamos allí y me dijo, me dijo Lucio que don Tino tenía una hija que me iba a gustar. Así me dijo. Quería él que yo ya me casara con él. Y le dije yo que no, pues, porque que estaba pronto. Dice, entonces vete conmigo. Le digo, no, pues tampoco. Y ya entonces le dijo él a Lucio, ¿por qué no vas a hablar con don Tino? Dile que ese día se vaya conmigo y regresando nos vamos a casar. Y le dijo Lucio, pero ¿cómo crees que yo eso se lo voy a decir a don Tino? Dice, es capaz de correrme, ¿cómo crees? No. Dice, mejor, dice, llévatela. Y nos pusimos de novia, nos fuimos. Y nos casamos en Chilpancingo. Y ya regresamos como a los 2 meses de vernos ido. ¿Y qué le dijo su papá? No, pues mi papá, él lo quería mucho porque eran de las mismas ideas. Mi papá también mucho, le gustaba a él defender los campesinos. Mi papá fue preso político, estuvo 1 año en la cárcel por defender unas tierras para los campesinos. Al principio trabajé en una secundaria particular, ahí donde estaba la primaria. Entonces, era de paga. Jacob, siempre se enojaba con el director porque había muchos muchachos que no llevaban dinero para
pues para pagar su colegiatura porque no tenían. Y le decían al maestro que está el director que mañana pasado se las traigo. No me saque de clase, maestro. Yo mañana le traigo. Y Jacob se enojaba y decía, ¿cómo es posible? Dice, te están diciendo que mañana te los trae, dice, y los sacas de clase. No es justo, dice. Para esto, de allí como al año, se vino esto de la guerrilla de Lucio Cabañas, y Jacob estudió el último año con él, con Lucio, con Inocencio Castro, el que tuvo el enlace de Figueroa con Lucio. Entonces, pero él nunca anduvo en la guerrilla, ¿no? Pues que ella tenía ayudado abajo, eso solamente él lo sabía, ¿no? Y un día íbamos al mercado, le digo, fíjate, Jacob, le digo, yo siempre que voy contigo al mercado, le digo, yo veo que nos siguen. Ay, tú estás loca. Le digo, sí, le digo, no es que estoy loca, le digo, es que las mujeres somos más astutas que los hombres, le digo. Yo sí veo que te siguen. Y sí, yo veía en un puentecito que se quedaban ahí. El día 2 acababa de comer, se sentó en la hamaca y ya llegaron unos niños de la escuela y le dijeron, profe, dice, le manda a decir el director que no vayan a la escuela. ¿Por qué? Dice, porque lo fueron a buscar unos judiciales, eran agentes federales. Y ya me dijo, oye Celia, que me fueron a buscar a la escuela, ¿sí? Le digo, yo voy a ir. Y ya en eso que yo salía hacia la escuela, en el camino encontré dos carros, iban llenos de judiciales. Cuando yo llegué a la puerta de la casa, ya ellos ya estaban adentro. Y Jacob les estaba pidiendo la orden de aprehensión. Ya dice, la orden de aprehensión es esta. Y se sacaron el arma a quererlo golpear. Y los niños estaban pues chiquitos. Tenía uno de 3 meses. Jacob tenía 6 años. Meli iba a cumplir 8 y Daniel 3. Entonces, Meli se fue corriendo. Y le dijo, no se lleven a mi papá, no se lo lleven. Entonces él se regresa y le da una carpeta. Le dice, hija, regrésate. Yo ahorita regreso. Pero jamás regresó. Esto Meli lo recuerda bien, como si fuera este momento. De ahí ella se enfermó. Se enfermó mi otro niño también, pero por lo mismo. Así que de ahí ha sido nuestro peregrinaje. Hijo, ¿dónde estás? Te queremos abrazar. Hijo, ¿dónde estás? Te queremos abrazar. Están las madres que les arrancaron a sus hijos. Estamos las esposas que nos quitaron a nuestro esposo. Están las hermanas que les quitaron a sus hermanos. Están los hijos que les quitaron a su padre. Es una lucha que no se puede olvidar, es una lucha que no puede dejar de verse. Los gobiernos han pretendido callarnos de muchas formas. Si a ellos les secuestraran un hijo, ¿qué harían? Como dice Rosario, nuestra compañera, nosotros también lucharíamos por ellos. Y no quiero nada que el gobierno me dé a cambio de la vida de mi esposo. ¿Qué le piensa decir a su hermano cuando lo ve? Bueno, pues más que nada abrazarlo y decirle que estamos con él en la lucha que llevó, que la historia lo juzgará, pero que si él quiere seguir luchando por los pobres, por una vida digna, que estamos con él apoyándolo y más que nada lo queremos como esté. Esta fotografía es de un 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Tenemos una parada en Catedral, aquí en el corazón de la Ciudad de México. Entonces llegaron los granaderos, o sea, la policía, que nos quitáramos y le dijimos que no nos íbamos
a quitar, que estábamos conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos, que no nos podían quitar. Y entonces comenzaron a quitarnos y a rompernos nuestras mantas y a querernos golpear. Entonces yo me estaba defendiendo de que nos quisieran golpear. La esperanza, pues la esperanza va a ser la lucha que hagamos nosotros con cualquier gobierno que entre y del color que sea. Ya formado el comité, ya con reuniones periódicas de todas las integrantes de todo el país, pensamos en hacer una huelga de hambre para que por medio de esa huelga le arrancáramos al gobierno de López Portillo, ya estaba López Portillo, le arrancáramos una amnistía para los presos, perseguidos y exiliados, y al mismo tiempo la exigencia de la presentación con vida de nuestros hijos desaparecidos y su inmediata liberación, puesto que el hecho de estar desaparecidos, de estar secuestrados, de estar encarcelados ilegalmente, les garantizaba, según nos dijeron los abogados, la libertad inmediata e incondicional, y que no pasaran ninguna condena como lo habían hecho los otros que sí habían sido juzgados. Entonces pensamos iniciar la huelga en la catedral, que era un lugar vetado desde hacía muchísimos años, desde los tiempos del 68, y pensamos iniciar la huelga a las 11 de la mañana del día 28 de agosto de 1978 en el Altar del Perdón. Ahí tuvimos el primer acto y luego nos salimos con una manta que decía "los encontraremos", y iniciamos la huelga de hambre, que duró del 28 al 31, hubiera seguido más, pero nos fueron a amenazar y nos fueron a prometer lo que nunca cumplieron, que era que sabríamos de nuestros hijos. No había habido antes de esa huelga una huelga más significativa, más impresionante, más dolorosa, porque eran las madres que habían puesto las mantas con los rostros impresos de sus hijos, las habían amarrado aquí a todas las rejas
las rejas tenían y también las tenían también las llevaban, y doña Rosario, como siempre, con una medalla, un camafeo, con el rostro de Jesús Piedra y Barra. Estaba la gente por aquí afuera y algunos se preguntaban, bueno, ¿qué es lo que sucede? Pero la mayoría se seguía porque todo es una gran indiferencia, al menos yo creo que para todas las mujeres de México, todas las que hemos tenido hijos, es una enorme angustia ver mujeres preguntando por sus hijos y decían, bueno, si Rosario al principio, yo no sé si ahora lo sigo diciendo, decir, si algo hicieron que los juzguen, pero que no los den, que sepamos a dónde están. Yo la conocí a ella porque fui a una marcha de protesta de los estudiantes en contra del envío de Díaz Ordaz como embajador de México en España. Me acuerdo que caminaban los muchachos por la calle y decían, al pueblo de España no le manden esa araña, al pueblo de España no le manden esa araña, al pueblo. Era muy bonito. De repente se acercó y me dijo, yo tengo un hijo desaparecido. E inmediatamente le dije, nos vemos cuando usted quiera, y creo que fue, no sé si fue a mi casa, casi al día siguiente. Y se quedó, fue con un álbum, y de repente yo me tuve que ir, empezó una lluvia, y eso a mí me dolió mucho porque empezó la lluvia, y la encontré, estaba llorando, y le dije, doña Rosario, ¿por qué está llorando? Y me dice, es que pienso que donde quiera que esté mi hijo, se está mojando, a lo mejor se está mojando. Y en esa sola frasecita veías todo el dolor de la desaparición, porque finalmente de América Latina yo creo que la desaparición es un arma de tortura que se ha inventado en América Latina, y es la peor de las armas de tortura, porque lo único que pides es ver, por lo menos ver a la gente que ha desaparecido, y eso les es negado a todas estas madres. Yo creo que las madres en general son por institución, por constitución, por lo que usted quiera, son fuertes, porque también en el 68 las que mejor hablaban, las que mejor querían dar su testimonio, las que mejor denunciaban al gobierno eran las madres, porque decían, bueno, si ya me quitaron a mi hijo, ¿qué más me pueden quitar? Yo soy inmune a las amenazas, nunca las entiendo, una vez íbamos con Rosario, íbamos a la ONU a denunciar justamente algo muy difícil, que en México había desaparecidos políticos, cuando México siempre recibe a todos los opositores de toda América Latina. Entonces íbamos caminando por el pasillo, así largo, como son los pasillos, salieron muchos periodistas a retratarnos, entonces yo ponía mi mejor sonrisa y me ponía así, me sentía la divina garza. Y le digo a Rosario, mire Rosario, qué populares somos. Y entonces me dice Rosario, ay Elenita, no sea ingenua, son de la Federal de Seguridad y nos están fichando. Entonces, ¿qué amenazas puedo recibir si ni cuenta me doy? Hace poco le escribí una carta a mi hijo desaparecido. No sé si la irá a conocer, pero yo tengo la ilusión y también, por qué no decirlo, la certeza que en algún momento pueda llegar a leerla. Dice así: Jesús Piedra Ibarra, domicilio desconocido. Hijo mío querido, desde hace muchos años no sé dónde estás. Te imagino lleno de padecimientos y de dolor porque conozco a quienes te arrancaron de mi lado. Los he visto, los he seguido, me he asomado a sus laberintos mientras te buscaba y descubrí su sevicia, su infamia, su crueldad. Sin embargo, a ti te conozco mejor. Te di la vida con todo el amor de que se es capaz. Te soñé en mis años juveniles, te anhelé al lado de tu padre, te sentí latir en mis entrañas y te recibí con gozo extremo aquella mañana fría del 17 de febrero de 1954. ¡Cuánta dulzura!
Qué inigualable ternura el tenerte entre mis brazos, qué dicha el verte crecer. Cuánto orgullo sentía al saberte íntegro y valiente, firme en tus convicciones, fulgurante de verdad y negado a las traiciones. Amabas la vida y ansiabas preservarla, no solo la tuya, sino la de los demás, sobre todo la de los humildes, la de los pobres, la de los humillados y ofendidos de siempre, la de los hambrientos de cuerpo y alma, la de los que siempre padecieron sed infinita de justicia. Estudiabas medicina y te dolían las muertes prematuras por desnutrición. Te azorabas porque descubrías que había abuelas de menos de 30 años que parecían ancianas y que cargaban en sus pobres y maltrechos cuerpos todos los males que por siglos diezmaron a la humanidad. ¿Cómo sufrías por ellas? Y me duele el solo pensarlo. Seguimos igual. Tenías tan solo 14 años el 2 de octubre de 1968. ¿Cómo y cuánto sufriste al conocer los hechos? 10 de junio nos gasearon en la plaza del Colegio Civil en Monterrey, ¿te acuerdas? Y aquel muchacho que murió enfrente de la prepa de la calle Matamoros, aquel al que le disparó un policía una bala de gases lacrimógenos que se le incrustó en el tórax y que en la autopsia llenó de gas el recinto. ¿Cómo sufriste por aquella muerte estéril? El muchacho reía y el policía trabiliario pensó que se burlaba, dijo la prensa, y por eso le disparó al pecho y le clavó aquella bomba explosiva en el sitio en el que Cristo recibió el lanzazo de Longinos. ¿Cuánto sufriste por aquella muerte estéril? Repito, como letanía, porque aún me duele lo que tanto te lastimó, lo que tanto se clavó también en tu costado ardiente de amor por los que nada o muy poco tenían entre sus pobres manos. La mirada dulce de tus ojos brillantes cambió. Su sonrisa fue tomando pinceladas de hielo y acabó por trocarse en un gesto adusto que desleía una enorme tristeza, un dolor infinito ante el acervo inconmensurable de injusticia que como la vieja lágrima caía inexorable gota a gota por la pendiente oprobiosa a la que la inducía la injusticia. 2 de octubre, crimen terrible. 2 de octubre, impunidad de vergüenza intolerable. 10 de junio, rúbrica sangrienta del sátrapa mendaz. Tu juventud rebelde, tu espíritu indomable como el de miles de jóvenes que soñaban una patria libre y un mundo nuevo, no pudo encontrar otro camino. Miles, sí, miles de hombres y de mujeres jóvenes como tú guardaron la esperanza del camino pacífico y tomaron las armas para llegar a la meta. Una patria libre de ataduras de vergüenza, una vida digna para todos los que sufrían por años la ignominia de las carencias totales, algo que sacudiera al sistema hipócrita y que le hiciera asomarse a la verdad del sufrimiento de millones de mexicanos. Aventura, la llamaron algunos cínicos, firmeza de convicciones, decimos los que los amamos, repetimos los que exigimos justicia. ¿Delinquieron nuestros hijos, nuestros seres queridos? Ha sido la permanente pregunta al gobierno que se jacta de que hay un Estado de Derecho en este suelo. Hijo mío querido, Estado de Derecho. Hemos preguntado miles de veces. Estado de Derecho cuando lo llevaron al campo militar número 1 en vez de presentarlo ante un juez. Estado de Derecho, sigo preguntando ante la impunidad de una Echeverría inflamado de cinismo y de soberbia y ante una llamada Fiscalía Especial encubredora sin duda de los crímenes del priismo en contubernio con el llamado Gobierno del Cambio, el gobierno de Vicente Fox. Hijo mío querido, cómo me duele ver el engaño, cómo me lastima la pobreza de convicciones de algunos que no saben o no entienden la responsabilidad enorme de engendrar un hijo. Te di la vida y debo de luchar por ella hasta después de mi muerte. Nunca renunciaré al privilegio enorme de haberte engendrado y de mantener en alto tus ideales y tus anhelos. Jamás aceptaré osamentas a cambio de dinero. Tú, hijo mío querido, no tienes precio. Tu vida trasciende días y meses y años y centurias por el valor de tus ideales. Donde estés, donde te guarden, donde te escondan, vives y hasta ahí te llegarán estas pobres dolorosas líneas que dicen al principio: Jesús Piedra Ibarra, domicilio desconocido. ¿Cómo te quiero, hijo mío? Nunca se imaginaron los gobiernos de México y de la América
América Latina que nos íbamos a enfrentar a ellos. Nos enfrentamos porque son nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos y porque son parte del pueblo, de un pueblo que fue reprimido por luchar por una vida digna. Y el reclamo sigue siendo el mismo: justicia. Cuando él iba al pueblo, llevaba compañeros de la casa, porque estos compañeros salían a hacer actividades con los campesinos. Se iban a un lugar que se llama Valsequillo, que está aquí por Puebla, por el estado de Puebla, donde había campesinos muy pobres, y ellos iban a hacer trabajo con ellos. Iba y le platicaba a mi papá, ¿no?, que pues él andaba en el movimiento, ¿no?, apoyando a los campesinos, porque si él era hijo de un campesino, pues ellos querían que el país cambiara, ¿no?, que ya no hubiera tanto pobre. Pero pues en ellos surgió, ¿no?, el secuestro, ¿no?, que a ellos los secuestraron. El otro muchacho se llama Rufino Guzmán. Me platicó después de que él salió, porque él sí salió de esa cárcel clandestina donde lo tuvieron. Él me platicó de que Juan le dijo que lo secuestraron en la esquina de la avenida de Ricarte. Ahí lo estaban esperando ya agentes judiciales o la Brigada Blanca, porque en ese entonces estaba muy de moda la Brigada Blanca, y esa fue la que secuestró a Juan. El dolor de haber perdido un hijo o un hermano o un esposo, pues solamente uno en carne propia lo siente y sabe, ¿no?, lo que es ese dolor, porque lo comentábamos. No me puedo aguantar las lágrimas, porque cuando hablamos de nuestros seres queridos es estarlo recordando siempre, y siempre los vamos a llevar en el corazón. Es algo que no nos vamos a poder arrancar. Cuando se llega el 10 de mayo, una madre que sentirá de un hijo no verlo, o cuando se llega en Navidad, en una cena que estamos todos reunidos y hace falta un ser querido, que es lo que se siente no tenerlo ahí también. Yo ahora con mi familia, que es mi esposo y mi hijo, me verán contenta, pero yo creo que me voy un rato a un rincón a llorar y ver que no está mi hermano. Muchas de las veces me dicen, pues es algo que ya pasó. Le digo, no pasó, porque si él se hubiera muerto, yo digo, lo vi, lo fui a enterrar y sé que está sepultado. Pero si es un ser que se llevaron y que no sabemos nada de él, es más tormentoso no saber nada de él. Yo luego escribo, y en lo que escribo pongo ahí, hermano, ¿dónde estás? ¿Tendrás frío? ¿Tendrás hambre? ¿Tendrás con qué cubrirte? ¿Estarás enfermo? ¿Necesitas algún medicamento? ¿Quién te lo da? ¿Qué será de ti? Y más en el caso de él, a año y medio de su secuestro, que lo vieron los compañeros con vida, que lo vieron en una cárcel clandestina del campo militar número 1. Lo vieron ya recuperado de sus torturas. Laura, Bertalicia y Elda, cuando me platicaron que lo habían visto, yo no podía creer. Yo decía, no, a lo mejor nada más me lo están contando para, pues ahora sí que para animarme, ¿no? Pero cuando ellas me dijeron que lo habían visto de sonrisa a sonrisa, que era un muchacho, pues aún a pesar de que estaba en ese lugar, no lo veían desanimado, sino lo veían con ese ánimo, ¿no?, de lucha que él llevaba. Yo digo, ¿no?, yo en lo personal, que la bandera que mi hermano llevaba, esa bandera me la dejó a mí.
Y esa bandera, pues es una bandera de lucha que no podemos dejar. El 68 fue la última puerta que se cerró a nuestra participación como jóvenes y a nuestras inquietudes. Claro que empiezas a pensar en las alternativas. Y la alternativa en ese momento era la lucha armada. Y nos metemos con todas esas ansias de la juventud, con todo ese ímpetu y con toda esa alegría, porque éramos gente alegre con ansias de vivir. Si no queríamos morir, lo que queríamos era vivir mejor. Pero para vivir mejor la alternativa era que a lo mejor tenías que morir. Y preferiste eso, la opción de que a lo mejor morir para tener un país mejor. Yo participé en el movimiento de acción revolucionaria. En el MAR aproximadamente éramos unos 100 individuos. La mayoría nos entrenamos en Corea. Este movimiento no surge aquí en México, surge con mexicanos en la URSS. Son estudiantes becados en la Lumumba y empiezan a ver qué está pasando en el país y se les ocurre que necesitamos un entrenamiento para poder impulsar una lucha armada en nuestro país, y me fui a Corea a entrenarme. Yo tenía 17 años, era menor de edad, me casé con Armando Gaitán, era mi paisano, además yo lo admiraba mucho, me llenaba la pupila. Regresamos medio año después con esa formación, por decirlo. Al poco tiempo caen los primeros compañeros y fueron muchísimos compañeros. Nos acusaron de traición a la patria, ¿verdad? Porque aunque el gobierno mexicano había estado recibiendo toda la asesoría gringa y además recursos gringos para la lucha antiguerrillera, como lo hicieron todos los gobiernos de Latinoamérica, recibir asesoría de todo, de lo que yo les decía, hasta de cómo torturar. Aquí había especialistas en tortura provenientes de Estados Unidos que saben cómo torturarte para que no te mueras, para que sufras al máximo y no te mueras. Yo creo que las mujeres fuimos muy participativas en el aspecto de correos, por ejemplo. Porque una chava de 18 o 20 años, no, así chaparrita, menudita, güerita, no despertaba mayor sospecha si iba con un bulto acá que contuviera armas, cartuchos, etcétera. Eso no nos impidió ser madres. Entonces tuvimos a nuestros hijos en condiciones muy terribles. Muchas compañeras tuvieron a sus hijos en la cárcel, convivieron con ellos en la cárcel. Yo tuve un hijo con Armando Gaitán. Yo me separé de Armando Gaitán y luego tuve una hija con Elín Santiago. Ay, yo tenía 26, 27 años. Y a mi casa llegan y yo no me entero. Y yo estoy sentada escribiendo y preparando algunos puntos para la reunión. Y entonces yo siento las ráfagas arriba y me refugio en la cocina. Tenemos la casa rodeada. No sea pendeja, señora. Deje las armas y salga con las manos en la cabeza. Porque yo no podía subir ya la escalera porque la cortina estaba corrida y se veían las escaleras para subir y se veía toda, donde estaba mi niña se veía porque habían tomado la casa de enfrente. Salí al patio para ver si podía pasar de alguna manera a la planta alta y sale una vecina y me grita de al lado: señora, brínquese para acá. Y yo le digo: no señora, no puedo, mi niña está allá arriba. Trepé una barda que yo solamente alcanzaba a tocar con la punta de los dedos. ¿Cómo me trepé a esa barda? Subí y brinqué a la terraza. Adivínenlo. Y de ahí me paso a la recámara. Pero no llevaba yo cómo hacerle porque
quiero abrir la puerta y la cierro de inmediato porque lo primero que veo son la terraza de la vecina tomada así con hombres con metralleta. Lo que hago es que pongo un pañal blanco en el palo de una escoba o de un trapero, no recuerdo, lo saco por la puerta y les grito, voy a salir, voy por mi niña. Y mi niña llore y llore, pues es que estaban los disparos y los rafagazos. Ya voy, la tomo de su cuna y acabo de abrir bien la cortina para que me vean, para que vean que no me vayan a disparar. Entonces agarro a mi niña, la consuelo y aquellos, ándale, apúrate, hija de no sé cuántos. Le digo, ahora sí ya voy a bajar, bajo las escaleras. En cuanto ya no me ven, yo me escondo otra vez en la cocina y de ahí les grito, voy a salir si me dan oportunidad de dejar a mi hija con alguna vecina. Si no, no salgo. Tienen que entrar por mí. ¿Ya oyeron, pinches viejas? ¿Quién se queda con la mocosa esta? ¡Mueve, ya, abre! ¡Ay, hija de su pinche madre! Señora, yo me quedo con la niña. Y se hace cargo, ni más ni menos, que la dueña de la casa que tenían tomada con metralletas. Es la que dice, yo. Salió la señora, tomó a mi niña y me dijo, no se preocupe, señora. La niña no saldrá de esta casa si no es con usted. Y ahí estuvo mi niña guardada los 3 meses que yo estuve en los sótanos del campo militar número 1. Cuando yo dejo a mi niña en brazos de la vecina y veo ya que entra a su casa y ya bajan todos de la terraza y me rodean y yo veo que mi niña ya está a salvo, me vuelve a entrar el valor y yo me enojo. No me levantes el vestido, infeliz. Ya me agarran, me llevan a una camioneta y ahí está Zazueta. A Zazueta lo tienen atado con las manos hacia atrás, está sin camisa, nada más el pantalón, tiene una capucha como un costal en la cabeza y se nota inmediatamente que fue golpeado. Y me dice, Elda, dice, quiero decirte que Lin está muerto. Dice, te lo digo. Dije, yo ya sabía porque fue lo primero que me dijeron. Fue lo primero que me gritaron estos infelices. Ríndete que al fin que tu esposo ya lo matamos. Ya también a mí me atan las manos hacia atrás con unas vendas. E inmediatamente yo ubico a dónde me llevan. Al campo militar de La Joya, Coahuila. Vamos a platicar, pinche perra. En la noche empieza a bajar la temperatura y a la intemperie y en la tierra tirada y con una batita ligerísima pues me empieza a dar frío y además yo no sé en qué momento van a venir por mí a torturarme y es esa espera la que te está matando y estoy con las manos hacia atrás atada y el soldado ahí me echa una capa de soldado encima, me tapa y se acerca uno de los que nos habían aprendido y le dice, te le acerques a este infeliz, te va a matar, aléjate. Y se lo lleva más a un lado. Desde ahí vigílalo. El compañero que dio los domicilios de todos nosotros y que jamás nosotros le dijimos nada, porque yo les dije, si hubiera sido a mi hija o a mi hijo, a quien agarran de los pies y lo ponen en una ventana, en una terraza, y me dices, ¿hablas o dejamos caer a tu niño? Yo no estoy segura de qué hubiera hecho. Cuando llegamos a México, obviamente no sabíamos dónde estábamos. Yo al principio siento que es un lugar bastante oscuro y me hacen pegar las manos a la pared y la punta de los pies. De aquí no te mueves. Si te mueves, atrás va a estar el que te está vigilando y te va a disparar. Y cuando me llevan con Azar Aro, me pregunta que si yo sé quién es él. Y entonces pues la amenaza, ¿no? ¿Tu niña está bien? Ya fuimos a visitarla. O sea, ¿tu niña está bien? Ya fuimos a visitarla. ¡Ay, qué tranquilidad! ¡Qué barbaridad! Pues sientes que el corazón se te vuelve a hacer así, un nudo. Me meten a la celda y ahí es donde empieza el verdadero dolor.
Ahí es donde yo empiezo a acordarme que mi niña se quedó con una vecina que yo no conozco, que mi esposo está muerto, que mi compañero José Luis está muerto, que los otros compañeros no sé de ellos. Y entonces en ese momento también empieza la resistencia de uno. O sea, yo soy superior a ti. ¿Y cómo que yo que creo que me siento tan superior a ti en toda la calidad humana que yo tengo? Tú me vas a minar a mí, tú, puerco, menos que puerco, no puede ser. Entonces empieza esa especie de defenderte también tú, aunque sea por dentro. Yo cantaba mucho, era mi forma de sacar todo, pues una forma pues de sentirte vivo, porque te tienen, estás muerto, ahí estás muerto. Cantaba mucho esa de, una que le cantaba a mi hija, la del negrito, duerme, duerme negrito, porque mi hija es muy morenita, que tu mamá está en el campo, negrita, te va a traer muchas cosas para ti, te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti. Y si negra no se duerme, viene diablo blanco. Ah, ¿cómo friegas? Ya te habrías de callar. Le dije, no, y no te saben las mejores. Y entonces empecé a cantar canciones de protesta. Y empiezo a escuchar el llanto de un niño, de un bebé, en aquel sótano, donde sabes que te van a torturar. El llanto de un niño es que es la cosa más terrible. Y yo lo primero que digo, mi niña, es mi hija. Y un día llega un individuo y me saca, me vendan otra vez los ojos, me sacan, me llevan como a un privado y me dicen que me van a dejar en libertad. Me suben a un carro y me piden que me recueste, que me agache como si fuera dormida, y en ese momento yo pienso que me van a matar. En el transcurso, en el camino, me habían quitado la venda de los ojos, pero me habían dejado agachada y con los ojos cerrados. Entonces me dicen, siéntate, abre los ojos, mira hacia abajo, no mires a los lados. Estás enfrente de la terminal del norte. Te vas a bajar del carro, vas a caminar derechito, vas a llegar a la puerta de la terminal, vas a entrar, te vas a subir a un camión y te vas a ir a Gómez Palacio. Y me abren la puerta del carro. Todavía en ese momento yo no lo creí. Me dijo, pero no mires a los lados, no voltees hacia atrás. Y entonces yo dije, ay no, a mí no me van a matar con la mirada gacha. Entonces lo primero que hice cuando me bajé del carro fue levantar la cabeza, mirar a los lados y mirar para atrás. Y entonces cuando veo que efectivamente está la terminal del norte al frente, hay gente por aquí, dije, era cierto, no me van a matar. Y entonces ya llegué yo con mi papá. Y mi papá lloró. Yo nunca había visto a mi papá llorar. Y nos fuimos por mi niña. Cuando hicimos la denuncia y vine aquí a México y conocí a las doñas, es que las señoras se miran en uno. Cuando vi a doña Lichita, le dije, doña Lichita, yo conocí a su hijo, se llama Eduardo y estuvo conmigo. Y fíjense cómo conocí yo a Eduardo. Cuando yo estaba en ese cuartito que todavía no me llevaban a la celda, yo oigo que Eduardo Hernández y que por qué te detuvieron y que en qué fecha te detuvieron. Y entonces yo digo, ¿cómo que en junio o julio? Si es abril, mayo. Tenía un año el individuo ahí en el sótano. Entonces cuando salgo y le digo a doña Lichita, yo conocí a su hijo, y luego hablo con Prisi y le digo, vi a tu hermano, y yo recuerdo a Juan,
lo recuerdo muy bien, fue al primer individuo que yo vi ahí en los sótanos. Y lo veo y me habla y le digo, ¿quién eres? Y tú quién eres, y nos presentamos, y era Juan, era el hermano de Prisi, y así nos conocimos, y no ha salido, ni ha salido Eduardo. El encuentro con los familiares fue, primero, pues así un agradecimiento profundo, estoy aquí por ustedes, ¿sí? Y luego una identidad. Vi a su hijo, vi a tu hermano, estaba el nombre de fulano en una celda, todo esto. Y luego las doñas quieren darte todo su cariño porque eres una persona que rescataron. Pero aparte eres su hijo en la persona de otro. Entonces hay así esa fuerza pues de sentimientos y de identidad con las doñas que es muy fuerte. ¿Cómo quisiera yo tener una razón de mi hijo? Era muy bueno y ojalá un día yo pudiera tener una razón de él. Hoy precisamente platicaba que había una señora aquí a la vuelta, muy linda persona, ya muy grande, viuda la señora. Tenía gallinas y mi hijo siempre la procuró. Donde la encontraba cargada con su bolsita de maíz o con su tina de maíz, mi hijo la ayudaba, la agarraba del brazo, la cruzaba, la llevaba hasta la puerta de su casa. Cuando mi hijo cumplió 1 año desaparecido, venía la Santa Señora y yo tenía a mi nieta, la mayor, y estaba yo cantándole una canción infantil, ¿verdad?, para estar alegre ahí con la niña. Y me dice, ay señora, ¿por qué puede estar cantando si hoy cumple mi muchachito 1 año desaparecido? Le digo, ay doña Cruzita, no crea que no me acuerdo, lo tengo presente, le digo, pero mi nieta no tiene la culpa de mi sufrimiento, que yo le transmita mi sufrimiento. Tenía que cantarle para entretenerla y yo creo que entre todas hemos hecho lo mismo. No destrozar a nuestros demás seres queridos, ¿verdad? Tenemos que luchar para sacarlos adelante. Todos somos compañeras o hermanas en el mismo dolor. El pueblo les llama a las doñas, siempre de negro ellas visten, con la esperanza en sus luchas, al tiempo en justicia resisten. Es que los malos gobiernos quieren borrar esta historia, pero aquí están esas doñas para refrescar la memoria. Y el pensar que no es mi hija, son todos nuestros hijos, y que por uno de ellos da uno la vida, ¿no? Y cuando ve uno que una persona de ellas ya lo presenta, que ya sale de esas mazmorras, es una aliciente, ¿no? Porque dijimos, a lo mejor al rato es la mía, ¿no? Es mi hija. Yo nunca pensé en esto de la organización ni nada. Mi idea era estudiar medicina y ser un buen médico, e irme a algún lugar a trabajar como buen médico y ayudar a la gente pobre. Párale de contar, yo no tenía ni idea del socialismo, ni que la guerrilla, nada de eso, no, nada. Y irme a algún pueblo, ¿no? Llevar una vida tranquila. Pensaba yo en esa tranquilidad, ¿no? Nunca pensé en llevar esta vida así tan dura, ¿no? Yo cantaba todas las de Óscar Chávez, me las sabía, ¿no? Y cantaba todas las canciones. Y así fue como empecé, fíjate, el movimiento, porque me llegó un chavo, oye tú, y empezó, oye, cántame esto otra, y empezó, y cántame esto otra, y cuando menos pensé, íbamos platicando, y dije, vamos platicando, ¿y de qué? Pues no, oye, pues hay que hacer algo, y los barrios, y la necesidad de esto, y la necesidad de organizarnos. Un día nos dice un amigo, oye, fíjate que vénganse para acá, nos vamos a organizar acá con otra raza, acá, y así el movimiento, y guay, se va a llamar así, órale. ¿Y cómo que Liga? Sí, Liga Comunista. Ay, pero ¿por qué eso? Comunistas, imagínate, no faltó el quien se asustó. Vamos a estar organizados en brigadas mejor,
para estar coordinados, órale, y vamos a repartir una propaganda única. No, pues chido, dijimos, órale. Y vamos a conseguir armas. ¿Armas? Sí, no, sí, sin armas, no, armas, órale. Poco a poco te vas metiendo, vas agarrando conciencia y vas agarrando al grado tal de que ya llegas a un momento en que tienes un grado de conciencia tan alto, la necesidad de hacer algo que pues que ya no te da miedo nada. Yo vengo de un operativo y llego a mi casa como a las 9 de la mañana y estoy haciendo desayunar. Mi papá prendió la tele y de repente flash informativo. Acaban de secuestrar a Anguren Castillo y a Duncan William. Dice, parece que son jóvenes entre 15, entre 17 y 22 años. Estamos tras la pista de ellos, no sabemos más. Seguiremos informando. Psst, psst, Álvaro, ven, me dice. ¿Qué pasó, papá? Mira, acaban de secuestrar a 2 burgueses. Y eso es lo que le duele al gobierno, dice. Esos son valerosos, dice. No que tú ahí andas con tu propagandita, dice. Esos son los que van a cambiar la situación de nuestro país. Ay, papá, si supieras que vengo de ahí. Pasa el tiempo y tómala. Me meten ese delito, ¿no? De secuestro. 19 de febrero de 1974, el mero día de mi santo. Llego con mi mamá y me dice, oye, mi hijo, te hice un pozolito, es día de tu santo. Ah, sí, mamá, le digo. Ah, voy a llevar a mi novia para que le dé permiso a su mamá y ahorita nos venimos, mamá. La llevo a su casa, salgo de su casa y toman. Y me llevan, me dan la madriza y me llevan a las calientes, como se dice vulgarmente. Y estando ahí en las calientes me desnudan y me avientan. Me golpean los golpes, te golpean, pum, patadas, madrazos, pum, te golpean, pum, te ablandan. Es el ablandamiento famoso, ¿no? Te quitan la ropa, te hacen que te quites la ropa y desnudo, pues de repente vi que me pisaban con los pies, con las botas los cabrones. Y con los pies, otros 2 allá y uno acá y otro acá en el brazo. Y otro diciéndome, ¿qué, cabrón? ¿Quién eres? Yo soy Mario Cartagena López, estudiante y estudio. No, cabrón, dinos la verdad, ¿quién eres? Y tú perteneces a la organización. ¿Cuál organización? Yo me decía, pendejo. ¿Cuál organización, señor? Soy estudiante, véanlo en mi casa, vivo normalmente. No, tú eres guerrillero. No, señor, yo no soy esa cosa. Y empezaron los toques. Ay, no, olvídate. Pinches toques, olvídate. Si a los 4 se me suben encima, a los 4 los avientas. Son 220 volts. Me hicieron tragar una sonda. Me la tragué, me la metieron fue a huevo, ¿no? Y entonces ya empieza un cabrón a echarme agua por un embudo y me empieza a echar agua. No, pues un momento en que... ¿Quién eres? ¿Eres guerrillero? Con los ojos me vas a decir, cabrón, me decía el que me torturó. Sí, señor. ¿Quién mató a los policías? 2 es yo. 1 es no. Yo. ¿Quién mató a Pedro Infante? Yo. ¿Quién hizo esto? Yo. Todo les dije que yo, chingue. No, es que no sabes. Y dije, no, pues estos me van a matar a torturas, mejor les digo lo que quieran. No, te da un temor, pues porque es un sadismo, una crueldad para torturar, que digo yo, pues de qué están hechos estos cabritos, ¿no? Porque pues, para torturar así como tortura, al grado de, pues de matar a gente, ¿no? En las torturas, ¿no? Y estando en la cárcel, pues nosotros duramos aproximadamente, por órdenes de la federal, nosotros duramos 1 año apandados con 1 hora de sol. Nos sacaban 1 hora al sol. A ver, y chíngate 1 año. Y sabes que tú ya quieres mejor vivir en paz y de olvidarte de todo. Y a nosotros no. Al contrario, creo que eso fue lo que nos encrespó más para tomar conciencia de lo que estaba pasando y tomar la determinación de un día de estos fugarnos y volvernos a meter al movimiento, ¿no? Y logramos fugarnos, te digo, exactamente el 22 de enero de 1976. Casi 2 años duramos presos. Y de los 6 compañeros, pues actualmente nomás vivimos 2. Los demás están desaparecidos o otros murieron en enfrentamiento. Que yo atendía un sector aquí en México, que era la parte estudiantil, y no llegó la chavita guapa, ¿no? O más que guapa, una chavita así, jovencita, Almacelia Martínez Magdaleno, alias Lorena, que era de aquí del Distrito Federal, y hacemos vida durante 1 año, hacemos vida. Un día van los compañeros en la mañana temprano, van a una cita en un mercado los 3,
éramos 4 de la brigada, los 3 se van a una cita, yo me voy a una cita más peligrosa supuestamente a sacar unas cosas, y ellos van a una cita con un obrero, es que menos peligrosa, pero va un solo compa. Entonces le digo al Golche, oye, ¿vas a ir tú solo? Sí. Ah, pues deja las compas aquí en el restaurante. Ella estaba embarazada, la chavita, tenía 6 meses de embarazo, Celia. Y los compas, y el compa bolchevique me dice, no, me voy solo. Le digo, pasa en camión, le digo, no pases en carro a la cita, le digo. Lo hace todo al revés. Para esto, cuando llega a la cita, le había puesto un 4 a la policía. Le estaba esperando la policía, estaban todos los policías dentro, arriba del mercado, lo estaban esperando, los acribillaron a los 3. No les dieron chance de nada. Pues en la noche antes estaba oyendo el bebé. Yo creo que es el momento más duro de mi vida. Yo creo que ni la tortura, ni esto que me pasó, se puede comparar con el dolor que sentí ahí, ¿no? Porque cuando supe de su muerte, yo, estando solo en la cama o en la casa, duré como un mes así, Lorena, ahí estás, mi amor. Y me contestaba, yo me hacía la ilusión, ¿no? Y fue una cosa que no me amargó la vida, ¿no? Nada, para nada. Sin embargo, yo creo que es el dolor más fuerte que he tenido, porque si me hubieran cortado la otra pata, los 2 brazos, no hay dolor tan fuerte como ese, ¿no? Sin embargo, yo me dediqué al trabajo, ¿no? Siga su madre, dije yo, trabajar, pinche madre. Porque me lo decía ella, ¿no? Pero así llegaba a la casa y inmediatamente duré una semana viviendo ahí. Me cambié inmediatamente porque era muy tortuoso. Dejé todo, me llevé unas playeras nomás de ella, una que decía bebé. Obreros, compañeros todos, hermanos de sangre y de lucha, somos de la Liga Comunista 23 de septiembre y queremos que nos den la oportunidad de explicarles el papel que están jugando estos bandidos cabrones que viven a expensas de nosotros al estar en complicidad junto a los patrones, exprimiéndonos día a día en estas largas jornadas de trabajo. Ni siquiera los ciegos dejarán de ver una verdad tan evidente. Todas las voces de la historia, unidas en los oídos del obrero y de la patria, solo hablarán de libertad. Pero entendamos todos que la democracia solo se conquista ejerciéndose y que igualmente la libertad se logra solo siendo cada vez más libres. Hay que arrancársela al gobierno. Qué grueso sería el libro que intentara narrar todas las injusticias y sufrimientos de nuestro pueblo. En esas miserables condiciones de vida y de las luchas históricas que el pueblo ha dado, que está dando y en las que dará, está la mejor fuente para orientar y darle contenido social a nuestras enseñanzas. Muerta el charrismo sindical, basta de salarios de hambre. Camaradas, que vivan los obreros revolucionarios. ¿Ya nos vamos? Que si ya nos vamos. Vámonos pues. Apúrate, Mario, que hay operativo. Espérame, ya voy. Oye. ¿Cómo vamos? Pues creciendo.
Ándale, mujer, que nos esperan. Ya voy. Oye, entonces que vayan solos. Si te enfrentamiento caen 2 personas, ¿no? Veo los periódicos de la tarde y ahí viene la muerte. Andaba buscando la muerte cuando me encontré. ¿Dónde están? ¿Cómo van? La muerte. ¿Cómo se va a llamar? Iba tan fuerte que me sentía de cuenta. Lorena. Cuando voy saliendo de la calle, veo un carro feo con 4 pájaros adentro, con 4 cerotes, como decimos nosotros los policías, y se baja un policía y me dice no te muevas, pero cuando me dice no te muevas, yo ya lo tenía incrustado ahí como con 2 hijazos que le metí. Cuando voy en el camino, corriendo, tirándoles, empiezo a sentir las piernas bien pesadas, así una cosa pesada. Haz de cuenta que trae cemento, yo traigo 5 balazos en mi cuerpo ya. Y veo un cabrón que llega, y yo de puro instinto nomás le levanto la pistola. Y creo hacer error, porque le levanté la pistola y este güey me hizo pum pum. Yo estoy en la sala de operaciones a las 11 de la mañana, me van a meter a operar, me sacan de la sala de operaciones, la Brigada Blanca llega, Gobernación, dice, venimos por el señor este. Oye, no, que no lo pueden sacar los médicos ahí forcejeando, no lo pueden sacar, ¿cómo chingada madre? No, somos de Gobernación, no lo vamos a llevar. Y me metieron a la pinche camilla verde. Cuando vi verde dije, en su puta madre, ya valió madre, pinche madre, agárrese, güey, ándele, puta. Soy guerrillero y este es mi canto, audaz y valiente, no he de callar. Pero también hay un pueblo que sufre y que llora, miseria y dolor. Y en ese pueblo tu imagen se yergue radiante cuadrada. Yo me acuerdo que veía allá unas ventanitas, las famosas ventanitas esas del campo. Y de repente, tu nombre, José Mata Castillo, Floriberto García Clavel. No, tú no eres Floriberto García Clavel, hijo de tu puta madre, tú eres alguien, cabrón. No, yo soy Floriberto García Clavel. A ver, traigan a fulana. Y ya, la compa, estoy hablando, pesaba 60 kilos. Cuando la veo, pesaba 40, yo creo, la chavita, delgadita. Esa era Alicia de los Ríos Merino. Cuando le preguntan quién es, y ella dice, no, es el Guaymas. Y se me queda viendo, pero me dice, no vayas a cantar, no vayas a aventar a nadie, güey, al tiro. Pero así me dijo, con los ojos. Me dijo, bueno, a ver, Guaymas, aquí hay 2 cosas, me dice el policía este, ¿no? ¿Sabes quién soy yo? No, señor. Yo soy Salomón Tanús, cabrón, dice.
quien te puede quitar o dar la vida. ¿Quieres vivir? Sí, señor. Pues aquí vas a hablar, cabrón. Sí, señor. ¿Qué quiere? Y nunca dije ni mal, no, hasta la fecha, ¿no? Y me aferré a eso de que yo, sí, y me decían, pinche cobarde, hijo, pero por dentro decía yo, chinga su madre. Porque yo conocía, yo creo que no hubo dentro de la organización un compañero dentro de la orga que hubiera conocido tanta raza que yo, porque yo fui instructor militar. Y pum, me cortaron la pata, me vendaron mi brazo, me pusieron sonda en el pene, que no se me va a olvidar jamás, porque me causó un chingo de pedos, me pusieron, pues todo, ¿no? Todo lo que te hacen y todo el desmadre. Cuando despierto en el campo, estoy en la sala, en la prisión militar, del hospital militar del campo. Cuando a los 15 días o a los 10 días aproximadamente, cuando yo estoy en el campo y estoy en el hospital militar, ya me han cortado la pierna, etcétera, etcétera, diario estaba la Brigada Blanca ahí a un lado de mí. Llega mi mamá y se me acerca, güey, ¿no? Y me abraza, mijito. Ay, mamá, le digo, usted diga que estoy bien, si me vio, diga que estoy bien, mamá. Y llega Connie y me dice, somos del Comité Eureka, Mario, sí, no, pues haga mucha propaganda que estoy bien y que estoy vivo y que no me duele nada y que perdí mi pierna pero que estoy vivito y coleando y que usted es la única. Y sí, cuando menos pensé yo, a los 2 meses salgo, me sacan del campo, me suben a una ambulancia del ejército y me suben los de la Brigada Blanca, se suben como 2 conmigo y uno de ellos me dice, pues ya lo hiciste, güey, dice. Y de repente ya nomás oigo, ¡abren! Cuando oí, ¡abren!, pues ya conocía yo ese sonido, ¿no? Abren una puerta, Mario Cartagena, herido, papá. Los generales empiezan a decir, ¿no? Y me bajan y me ponen así en una camilla y entonces ya veo reclusorio norte, digo yo, puta, ya la hice, güey. Y lloré, pero no lloré frente a ellos, no, chinguen a su madre. Cuando me bajan, me acuerdo que empiezo a reírme yo, pero esa pinche risa nerviosa, ¿no? De felicidad. Ahí viví como que sería 5 años estuve en el reclusorio, preso. Y yo tengo que ser mínimo portarme dignamente, ¿no? En esta sociedad, a pesar de todas las desviaciones que tienes como ser humano, ¿no? Pero mínimo llevar una vida digna, ¿por qué? Porque dicen, Mario Cartagena, fue de la Liga. Y el hecho de que digan, fue de la Liga, pues representa mucho, ¿no? Porque está un caudal de compañeros que entregaron lo más hermoso de su vida, que fue, pues, su juventud, ¿no? Por eso les digo a mis hijos, ¿sabe qué? Ni los quiero ni comunistas ni socialistas, que sean humanos, ¿no? Ya. Y es ganancia, ¿no? Como está la situación ahorita de nuestro país, el solo hecho de sentir algo por los demás o de sentir el dolor que está pasando en la calle ya es ganancia, como están las cosas, ¿no? Tengo a mi hija y a su compañero desaparecido, pero no nos vamos a doblegar, no nos vamos a dejar, ya estamos grandes, pero debemos de seguir la lucha hasta donde nos dé la vida. No hay democracia con desaparecidos políticos. No era romántico, su romanticismo se basaba en una sociedad más justa, ¿no? Si bien yo tenía 11 meses y yo sí tengo por aquí a mi papá que me cargó y me abrazó y me besaba y había un amor fuertísimo entre nosotros, de pronto ya solo tengo fotos, ¿no? Solo tengo fotos en la cabeza y fotos a las que de alguna forma les he dado como una secuencia, como un movimiento, como algo que me hace pues estar como cerca de esa parte de mi papá que es importante, ¿no? También objetos, ¿no? Cosas de mi papá, por ejemplo, un diario que me encontré, ¿no? Por ahí me acabé unas botas que él usaba, ¿no? Me las acabé, me compré otras igualitas y ya nunca más me compré unas iguales porque no eran tan cómodas, ¿no? Pero tuve ese acercamiento a cosas como físicas, ¿no? Cosas materiales. Y bueno, siempre hablar con la verdad, siempre saber que mi papá estaba luchando a su modo bastante justo, bastante fuerte desde mi punto de vista, luchando por lo que él creía importante, cosa que me parece que todos, no sé si alguien crea que no es importante luchar porque haya igualdad de derechos, ¿no? Que no haya desnutrición, que no haya analfabetismo, ¿no? Que haya empleo,
vaya, lo que permite a una sociedad desarrollarse, ¿no? Crecer, ¿no? Y bueno, y mi hermana también, ¿no? Mi hermana creció sabiendo, siempre en mi casa se habló de lo que era un desaparecido. Nosotros, al mismo tiempo de cantar canciones de Cricri, cantábamos canciones de amnistía para todos los desaparecidos, ¿no? Amnistía para todos los que están por políticas, razones, privados de libertad. O sea, fue crecer cantando eso y al mismo tiempo el ratón vaquero, ¿no? De pronto agarré el periódico y leí que decía desaparecido político. Entonces estuve con mi madre, le pregunté, ¿qué es un desaparecido político? Y entonces ella dijo, ¿por qué? Entonces que el periódico dice que mi papá es un desaparecido político. Ah, bueno, pues es todo lo que yo ya sabía, ¿no? Es alguien que estuvo luchando y que la gente del Estado, policías, soldados judiciales, la Brigada Blanca, lo secuestraron, lo llevaron a instalaciones del Estado, en la Dirección Federal de Seguridad, lo llevaron a instalaciones del Estado como el campo militar número 1, los torturaron y los tienen ahí están, desaparecidos. No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos, ellos ahí están desaparecidos. Lo secuestraron a él y en esa mañana del 9 de junio secuestraron al mismo tiempo a otros 2 hermanos de mi papá. Rafael había salido ese día temprano a comprar un vehículo. Quedó con la persona que se lo iba a vender, salió de la casa con dinero y pues ya no regresó. En la noche me habla Juan Manuel Ramírez Duarte, quien se le conoce como el bolchevique, preguntándome por Rafael. Le comenté lo que sucedía. Al otro día secuestraron a mi tía. Querían llevarse a mi tía y a su esposo, que es, es hermano de mi papá. Entonces, estamos hablando que el 10 de junio del 77 tenía yo desaparecido a mi papá, a mi tía Mari, a mi tío Carlos, a mi tío Memo, a mi tío Aurelio y a mi tío, el primo de mi padre, ¿no? 6 desaparecidos en eso. El hermano de Rafael fue asesinado el 1 de septiembre de 1977. Lo acribillaron, le metieron, creo que 30 balazos, ¿no? En un enfrentamiento, no en un enfrentamiento, en una emboscada, en una masacre en el mercado de los electricistas de la colonia de los electricistas en la Ciudad de México. Después de 2 semanas liberan a todos, salvo a mi papá y a mi tía Mari, que son los únicos que participaban en un movimiento guerrillero, ¿no? Ellos pertenecían a la Liga Comunista 23 de septiembre. Y lo que cuentan los hermanos al salir es que en efecto que estuvieron ahí, que se los llevó la Brigada Blanca, que estuvieron en el campo militar número 1 y que vieron cómo torturaban a mi papá enfrente de ellos, ¿no? Le aplicaban descargas eléctricas en los testículos, en los ojos, los reventaban a golpes, a patadas, los sumergían en una pileta de agua hasta que perdía el conocimiento y cuando despertaba otra vez, y otra vez, y otra vez, así. Nos comentan que cuando salieron, le preguntaron a la persona que lo sacaba de la cárcel que qué pasaba con su hermano Rafael. Y le dijeron que él saldría más adelante porque era un hombre de ideas muy peligrosas. Y bueno, salió mi tía con todo el cuerpo destrozado, con el marido asesinado y con leucemia, ¿no? Y murió después. Ella fue la última persona que nos dijo dónde está mi papá y que estaba vivo. Entonces, esa es una de las cosas más importantes que tenemos, ¿no? Lo último que sabemos de mi papá es que estaba vivo y que se estaba recuperando, ¿no? Llego a la casa de mis padres y recibo una llamada telefónica y me dicen, si tú eres la esposa de Rafael Ramírez Duarte, ten cuidado porque es un hombre muy peligroso. Si quieres que tu hijo nazca bien, ten cuidado porque tenemos tu fotografía. Sí fue una semana así de terror. A las 6 de la mañana sonaba el teléfono, ¿no? Con la esperanza de que es él, y era un clarinete, ¿no? El toque de queda, ¿no? Y colgaban, sí, una tortura psicológica terrible. Terrible, terrible. Y pues empezamos la búsqueda. Y así es como sabemos de la existencia del Comité Eureka. Y fue cuando nos dimos cuenta que había otra doña y que había otra familia. Y a partir de entonces dejas de ver este dolor como un dolor personal, ¿no? Y bueno, la verdad es que el hecho de salir, decir, hablar, pues es una forma de cuidarse, ¿no? Mientras más se hable, mientras más se abra, mientras más nos comuniquemos, más protegidos estamos. Las desapariciones, a partir de la constitución del comité,
aminoraron un poco. Con Echeverría, al menos en nuestras listas, eran más de 360. Fueron 100 las de López Portillo. Con Miguel de la Madrid fueron 57. Logramos recuperar 38. Con Salinas de Gortari fueron 12. Salinas, en lugar de desaparecer, mejor los mandaba a matar. Murieron 600. Con el Cedillo, nada más 7. Hay desaparecidos de este sexenio con una diferente connotación, ya no les llaman subversivos, ahora son presuntos narcotraficantes, presuntos falsificadores, pero están desaparecidos. Ahí está Alejandro Martínez Dueñas, el hermano de Diana Martínez Dueñas, ella está en huelga de hambre, estaba en huelga de hambre en la PGR. ¿Por qué? Porque se lo desaparecieron hace 4 años. Entonces, es en el gobierno de Vicente Fox, y cuando nos recibió Vicente Fox, la llevamos a ella, le dijimos, señor presidente, este desaparecido es de su sexenio, empiece por ahí. Y no ha empezado ni ha hecho nada. Más o menos un número que... Pues yo tenía hasta hace poco 12, no sé si haya más. Es solamente justicia lo que exigimos. Que te quede la luz, que te quede la luz, que te quede la luz. El día 15, al llegar a mi modesto departamento en la colonia Condesa, vi unos pies y luego unas piernas y luego un muchacho grandote como de 2 metros, con la barba a la cintura y el cabello largo hasta la espalda, con unas ojeras enormes y con cicatrices en las manos. Era Armando Gaitán Saldívar, el tío de Inti. Lo soltaron del campo militar. Me dijo usted, Rosario Ibarra, me acaban de soltar. Su hermana y su madre se habían ido la noche anterior. Se quedó conmigo y aquel hombrote grandotote lloró de gozo con nosotros, nos abrazó, estuvo ahí y seguimos luchando. Yo en aquella época tenía un niño de 2 años y medio. Al bajarme del autobús en la esquina donde se paraba el transporte urbano, observé a una persona. El tipo se me queda viendo y me doy cuenta que es un policía. Yo en ese momento supe que ya me estaban esperando, pero también entré en una especie de disyuntiva. Huyo, va a ser difícil salir huyendo con un niño en brazos si ya hay un cerco, ¿sí? Es probable que me maten en el intento. Y lo otro es que mi hermana está ahí y ella no está involucrada en esto y se la van a llevar. Cuando la llave entra a la cerradura, en ese momento la puerta se abre y bueno, aparecen agentes por todos lados ahora sí. Y me arrebatan a mi hijo de los brazos y un bolso que yo cargaba. Entonces cuando ve que me detienen y que hay tanta gente golpeándome, de alguna manera él se escapa. Yo no lo había vuelto a ver y sale al patio. Y empieza él muy pequeño a darles besos. Les decía que les daba un besito y que no le pegaran a mami. Había un tipo especialmente sanguinario. Nunca supe quién fue, le decían el flaco. Era un tipo delgado, muy iracundo, muy irascible. Él llegó un momento en que le dice ven y lo agarra en los brazos a mi hijo. Y luego saca una navaja grande que él trae de esas de hoja que se activan picando un botón. Mira, le dice, vamos a jugar a que matas a mamá. Entonces le da la navaja a mi hijo. Y luego, el niño de 2 años y 5 meses, pues empieza a manipular la navaja. Entonces él empieza a enseñarlo cómo, con él en los brazos, como si me la ponía, por ejemplo, aquí, cuando la tuviera aquí, que disparara para que me degollara, ¿no? No, le decía a mi hijo que no lo hacía, que porque le decía coco a su mamá. Al fin llegó otra persona y se lo quitó, se lo llevaron a mi hijo. Pero realmente hubo un momento en que pensé que mi mismo hijo me podría matar, ¿me entiendes? Me sacaron y me llevaron a que los llevara al domicilio donde yo habitaba. En ese momento yo me di cuenta que también en otro vehículo venía mi hermana y que traía a mi hijo en los brazos. Eso me alivió un poco la angustia. De ahí enfilamos a lo que yo después supe que era rumbo a la Ciudad de México. Bueno, ya me introdujeron a un lugar que después supe que era un sótano. Bajamos escalinatas, había una cantidad enorme de personas. Yo no veía, pero sentía muchos cuerpos cerca de ti, te tocaban, había muchos gritos de tortura, muchos llantos, mucho dolor. Esa noche tomé la decisión de dormir. Supuse que al día siguiente iba a venir lo peor. Y me quitan la venda
Está, jefe. Quítale la venda. Y hay un escritorio y hay un personaje, era Miguel Nazarar, el director de la Dirección Federal de Seguridad. Me preguntaba mucho lo mismo. Luego también me empezaba a mostrar fotos. ¿Conoces a este? No. ¿A este otro? Es mi hermano. Se lo llevó la chingada. A ti también te va a llevar si no dices la verdad. Me molesto porque según él yo no colaboraba y no le decía lo que él quería saber, nombres, lugares, en fin. Dijo... Quítate la ropa. La mujer cuando se le cae la ropa, se le cae la dignidad. Qué miseria, ¿no? De mentalidad, como para pensar que una mujer desnuda era una mujer indigna. Y tuve el atrevimiento de decirle... Entonces, cuando su esposa se acuesta por la noche y se quita la ropa, ¿también se le cae la dignidad? ¡Pendeja! Y me dio mucho gusto porque desde el día que me detuvieron, por el susto, la impresión, el impacto, me vino mi menstruación. Entonces ya para cuando me llevaron allí a interrogar, yo me sentía bien feliz de estar manchada y con este sangrado seco y el olor típico, ¿no?, del sangrado menstrual. Entonces eso me hacía sentir muy bien porque me daba mucha seguridad. Entonces cuando me quité mi ropa interior sangrante y sucia y seca y maloliente y se la aventé, entonces lo vio también como una agresión mía. ¡Me cagaste los huevos! ¡Tráiganse al hermano! Entonces cuando llegaron con mi hermano Armando, llegó en una situación terrible, ¿no?, de tortura. No se podía sostener en pie, las orejas eran así como unos globos inflamados de golpes, morados, sangre, y no olvido nunca una sonrisa que me dirigió. Dentro de toda esa situación era una especie de mueca que yo interpreté como una sonrisa así de solidaridad, de échale ganas, o sea, no te rajes. ¿Me entiendes? Entonces fue bien maravilloso verlo aún en esas circunstancias, pero saber que estaba vivo. Entonces de ahí me trasladaron afuera, ya después supimos que ese lugar era lo llamado Pocito. Pocito era una pileta, más o menos de, ¿qué te diré?, 1 metro de ancho por 1 metro de alto, donde había agua y heces fecales y muy fétido, donde te sumergían y te sacaban ya cuando te estabas ahogando, ¿no? El doctor era parte de lo que hacía, calcular el tiempo para evitar la asfixia, cuando no quería que se le pasaran la mano. Y ahí también me iban a aplicar los electrochoques. Cuando me iban a colocar los electrodos en la boca, se percataron de que tenía algunos molares amalgamados, entonces se molestaron mucho porque no me pudieron poner electroshock. Entonces deliberaban si me sacaban las muelas así con unas pinzotas que tenían ahí, o me las ponían igual que tenía que me muriera, ¿no? Pero algo pasó, no sé qué ocurrió, como que llegó una instrucción de alguna emergencia de no sé qué tipo en algún lado, de pronto todo el mundo salió corriendo. Entonces me llevan otra vez a la celda, no me torturan, no me violan, no me pozolean, o sea, no me intentan asfixiar en el mentado Pocito. Y bueno, el resto del tiempo estuve siempre esperando a que llegaran por mí a torturarme. Ahí después de como un par de días en que estuve vendada y atada, me quitaron la venda. Y lo primero que vi en la celda donde yo estaba, en la parte de arriba, el nombre de mi hermano Javier, el que habían detenido en 1974, que decía Óscar Javier Gaitán Saldívar, septiembre de 1974, o sea, la fecha en que lo habían llevado ahí. Y luego abajo decía, más vale morir de pie que atrás vivir de rodillas. Fue un impacto muy, muy terrible porque ya... O sea, en ese momento supe que yo iba a correr la misma suerte de mi hermano. Él ya tenía para entonces casi 5 años desaparecido. Había un guardia de esos, te digo, de más bajo rango,
que era un tipo medio loco, sí, tenía arranques así de loco. La verdad había que tenérsele miedo, Gustavo, se decía llamar. Pero era un tipo obsesivo de la limpieza. Y después que me gané su confianza, le pedí que me diera chance de yo hacer el aseo del pasillo, para que no lo hiciera él, pues que tenía, si yo era mujer y demás. Entonces me dio chance de hacer el aseo del pasillo. Y fue cuando conocí a todos los que estaban en ese lado. Y ahí vi a dos muchachos que aún continúan desaparecidos. Estaba Eduardo Hernández Vargas, un joven originario de Puebla, ¿sí? Estaba Juan Chávez Hoyos y Rufino, otro joven que sí salió, pero del que no volvimos a saber. Y ellos ya tenían meses ahí. Y luego estaban los compañeros que habían sido detenidos conmigo, Humberto Zazueta, Armando mi hermano, Arturo y Gelacio Miranda, a otro lado, y el profesor Salvador de Michoacán, después de mí. A los pocos días de esa situación, alguien llegó en la mañana, nos pasaron a una habitación, nos ficharon, o sea, nos tomaron muchas fotos, perfil, frente, de lado, con un número que nos asignaron, y luego nos dijeron que nos íbamos a ir. Nos llevaron a una camioneta tipo van cerrada. Ahí nos colocaron a Elda, a Berta, a Lorena y a mí, con agentes que nos custodiaban, ya sin venda. Bueno, nos tuvieron vendados mucho hasta que se perdieron en la ciudad. No sé en qué lugar nos quitaron la venda y nos llevaron a la central camionera. Y llegué a mi casa, a mi pueblo, en un autobús que llega a las 5 de la mañana. Es una alegría, es una dicha, es una tristeza también grande porque hubo mucho dolor, mucho sufrimiento. El otro hermano se había quedado detenido, Armando, Javier también. Era, no sé, un encuentro con la vida, sí. Un encuentro con la vida, un renacer. Fue una cosa realmente hermosa, ¿no? Pero ya el punto final, la culminación, fue cuando realmente me acerqué a darle un beso a mi hijo a la cama, que estaba dormido. Eso fue divino. Y bueno, vinieron ya muchos otros desaparecidos que aparecieron. Sin embargo, es muy doloroso que una madre te vea como la ex desaparecida que logró la libertad de mi hijo, ¿no me entiendes? O sea, uno siempre quisiera que fueran sus hijos los que hubieran aparecido. Porque yo siento, son adorables, me quieren mucho, las quiero mucho, pero no dejas de sentir una especie de culpa. Porque yo, y no ellos, y no los suyos, o no Jesús. ¿Sí? O sea, con una madre que ha entregado 30 años a esto y que ella no haya tenido la alegría, el gozo, el privilegio de ver a su hijo es muy doloroso. Seguimos apoyando a Rosario. Para mí Rosario, las doñas son así como que la segunda madre. Tengo toda la lealtad, todo el cariño hacia ellas. Yo le comenté, si es para apoyar y contribuir en un poco con Rosario, con las doñas, hágase de mi historia lo que sea. Y queremos decirles que vamos a seguir luchando y que por favor se sumen a esta lucha y que no piensen como mucha gente que dice pobres mujeres locas, ya se los han de haber matado. Pues nosotros decimos que no vamos a aceptar que los mataran, que los vamos a seguir buscando y que sus ideas estén presentes siempre en el pueblo porque luchaban por eso y seguiremos gritando y queremos que tengan esa esperanza nuestra. ¡Vivos nos llevaron! ¡Vivos nos queremos! El gobierno es el único responsable
de la desaparición de nuestro hermano y él es el único que nos debe de dar la información de qué pasó con él. Todas las autoridades implicadas en este caso deben de ser juzgadas. Esa gente no es gente normal, esa gente es genocida, esa gente no merece andar caminando por ahí, esa gente merece estar presa. Los responsables de la detención, desaparición, tienen nombre y tienen apellido. Los que abusando de su poder se llevaron a cárceles clandestinas a nuestros familiares. Porque esto no es de un presidente, esto es de un sistema de Estado mexicano. La lucha por la vida y la libertad de los desaparecidos ha sido larga, difícil, desigual, durísima. Los familiares organizados tenemos casi 30 años, pero las desapariciones se iniciaron en mayo de 1969. Y se ha luchado contra la crueldad rayana en insania de esta gente, torturadores, asesinos, criminales sin nombre, que se llevaron a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los sótanos del campo militar número 1, a la base naval de Icacos en Acapulco, a los separos de la Dirección Federal de Seguridad y a un sinfín de cárceles clandestinas que ellos tenían diseminadas y quizá aún las tengan a todo lo largo y ancho del país. Entonces nosotros vamos a seguir luchando, no estamos dispuestas a perdonar, no estamos dispuestos a olvidar, estamos dispuestos a dar todos los días hasta el último segundo de nuestras vidas en esta lucha. Hay por ahí algunos logros, se han recuperado 148 desaparecidos vivos, hemos avanzado tratando de impedir y en algunos momentos impidiendo el que se lleven a cabo estos crímenes catalogados en todo el mundo como crímenes de lesa humanidad. Tenemos la firme convicción de seguir luchando y de no permitir que esto vuelva a suceder nunca más. Clamando justicia,
vivos los llevaron, vivos los queremos, vivos los llevaron, vivos los queremos. Las voces haciendo el silencio que impone y rompiendo el silencio que impone. Los gobiernos de sátrapas viles que destinos y vidas disponen. Vivos los llevaron, vivos los queremos, vivos los llevaron, vivos los queremos. No es un grito de venganza, es un canto de vida y esperanza, un canto de vida y esperanza viva. Que brota de la llaga, y por los que sufren la llaga, y por los que sufren suerte asiaga. Vivos los llevaron, vivos los queremos, vivos los llevaron, vivos los queremos. En la terrible y cruel batalla, liberar a los seres amados que aún permanecen secuestrados, que jamás serán olvidados, jamás serán olvidados. Vivos los llevaron, vivos los queremos, vivos los llevaron, vivos los queremos.